En medio de una reunión de emergencia a medianoche, la directora ejecutiva Serafina Caldwell estaba a punto de firmar un contrato de $1.000 millones cuando Archie Flynn, un padre soltero que trabajaba como conserje, derramó accidentalmente agua sobre su ordenador portátil. Todo el mundo se quedó paralizado. La pantalla se oscureció con un silbido agudo y luego volvió a encenderse, revelando algo que nadie esperaba. Una extraña ventana que mostraba capturas de pantalla de correos electrónicos, planos confidenciales y registros de copias de seguridad que se subían en secreto a los servidores de Meridian. Sarafina se giró rápidamente, dispuesta a despedir a Archie en el acto, pero él la miró directamente a los ojos y le dijo, ¿ahora entiendes por qué tuve que hacerlo? Si Archie no hubiera derramado el agua, toda la tecnología habría sido robada. Pero, ¿quién era él en realidad? ¿Y cómo sabía del ataque antes que nadie? La Torre Whitmore se elevaba 48 pisos sobre Manhattan. Su fachada de cristal reflejaba las luces de la ciudad como lluvia helada. En la planta 48, la sala de juntas era toda de acero y transparencia, diseñada para que los ejecutivos se sintieran poderosos y expuestos al mismo tiempo. 21 plantas más abajo, el centro de operaciones de seguridad zumbaba con servidores y pantallas de vigilancia. Y 2 niveles por debajo del vestíbulo, en el sótano 2, se encontraban las salas de servicios, donde los trabajadores de mantenimiento mantenían en funcionamiento las arterias del edificio. Un mundo que la mayoría de los empleados nunca veían. La empresa se encontraba en medio de lo que llamaban el mes de la auditoría de seguridad. Una frase que ponía a todos nerviosos. Pero la verdadera presión venía de otro lugar completamente distinto. Whitmore Technologies se preparaba para cerrar un contrato para el proyecto Aquila, un revolucionario chip sensor de agua inteligente que podía detectar contaminantes en tiempo real y transmitir datos a través del agua. La tecnología valía miles de millones. También era un objetivo. Sarafina Caldwell llevaba 3 días sin dormir bien. A sus 34 años, era la directora ejecutiva más joven de la historia de Whitmore, y la junta directiva no dejaba de recordárselo. El director financiero, Henry Dalton, había estado presionándola toda la semana, insistiendo en que debían cerrar el acuerdo con Meridian inmediatamente para estabilizar el precio de las acciones. La presión era asfixiante, pero había algo más que la inquietaba, algo que no podía definir. 2 años atrás, un proyecto menor se había filtrado antes de su lanzamiento y nunca había descubierto cómo. Desde entonces, se había vuelto meticulosa, paranoica. Incluso revisaba 2 veces cada registro de acceso ella misma. Llevaba el anillo de su madre en la mano derecha, una fina banda de plata que le recordaba el único consejo que su madre le había dado antes de morir. Confía en las personas adecuadas, no solo en las poderosas. Su vestuario era su armadura. Esa noche llevaba un vestido rojo ajustado con cuello en V, bajo una chaqueta gris oscuro, y su cabello rubio caía en ondas sobre sus hombros. Guardaba los borradores de los planos en una caja fuerte encriptada en la red interna de la empresa, a la que solo se podía acceder mediante autenticación biométrica y su contraseña personal. Creía que era seguro. Estaba a punto de descubrir que no era así. Archie Flynn empujaba su carrito de limpieza por el pasillo vacío de la planta 48, con las ruedas chirriando suavemente contra el mármol pulido. A sus 36 años, llevaba 3 trabajando en el turno de noche como conserje. La mayoría de la gente veía el uniforme y el cubo de fregar y dejaba de mirar. No veían al hombre que había sido ingeniero de seguridad de redes y que en su día había diseñado sistemas de detección de intrusos para una importante empresa tecnológica antes de que todo se viniera abajo. 4 años atrás, Archie había sido incriminado por un compañero que le había robado sus credenciales para encubrir una brecha de seguridad. El proyecto se vino abajo. Archie tenía pruebas que podrían haber limpiado su nombre, pero utilizarlas habría significado arrastrar a su hija Audrey, de 8 años, y a él mismo a una batalla legal de 1 año de duración. Había elegido otra opción. Se había marchado, había asumido la culpa en silencio y había encontrado un trabajo que le permitía estar en casa cuando Audrey bajaba del autobús escolar. El trabajo de conserje, sencillo, honesto, invisible,
Pero Archie no había dejado de ser ingeniero. Se fijaba en las cosas. Se daba cuenta cuando los cables de red no estaban bien protegidos, cuando los detectores de humo parpadeaban de forma irregular, lo que indicaba un fallo en el firmware, cuando los lectores de tarjetas de acceso registraban intentos fallidos a horas intempestivas. Llevaba un llavero multiherramienta con el que podía abrir la mayoría de las cerraduras mecánicas del edificio, un paño de microfibra que también servía como envoltura antiestática y una memoria USB con algunas herramientas de verificación que funcionaban sin conexión. Había aprendido por las malas a no confiar nunca en una red que no controlaba. Su hija Audrey era brillante, como solo pueden serlo los niños de 8 años, y veía conexiones que los adultos pasaban por alto. Le encantaba la robótica y la ciencia del agua, y llenaba su apartamento con bocetos de máquinas que convertían las gotas de agua en portadoras de señales. Uno de los dibujos mostraba una sola gota de agua que dividía la luz en un arco iris de flujos de datos. Archie lo había pegado en la nevera. Aún no sabía que era el plano de lo que Whitmore estaba tratando de proteger. Clinton Rhee era el asistente ejecutivo de Serafina y era muy bueno en su trabajo. Demasiado bueno, dirían algunos. A sus 32 años, tenía el tipo de rostro que hacía que la gente confiara en él al instante, suave y sincero, con la justa dosis de preocupación en los ojos. Siempre era el primero en llegar y el último en marcharse. Siempre dispuesto a ofrecer una solución cuando se acercaban las fechas límite, tenía la costumbre de mencionar plazos urgentes cada vez que alguien cuestionaba sus solicitudes de acceso, haciendo que pareciera irrazonable ralentizarlo con protocolos. En su cartera llevaba 2 tarjetas de acceso al edificio. Una era su tarjeta oficial de empleado. La otra estaba marcada como visitante contratista y se había expedido hacía 6 meses para un proveedor que hacía tiempo que había terminado su trabajo. Clinton la había conservado. Nadie se había dado cuenta. Esa segunda tarjeta había abierto la puerta de la sala de la cámara acorazada 3 veces en la última semana, siempre después de medianoche. Siempre cuando estaba seguro de que las cámaras de ese pasillo en particular estaban en su ciclo de mantenimiento. Leo Bennett dirigía el departamento de TI con la precisión de un ingeniero y la paciencia de un profesor. Creía en los procesos, en la documentación, en asegurarse de que cada cambio en el sistema se registrara y revisara. Tenía 41 años, vestía la misma camisa azul Oxford en 5 tonos diferentes y se enfadaba de verdad cuando la gente eludía los protocolos de seguridad por comodidad. Últimamente, perdía esas discusiones más a menudo de lo que las ganaba. Las solicitudes urgentes de Clinton seguían siendo aprobadas por ejecutivos que no querían que se les culpara por no cumplir los plazos. Vivian Brooks se encargaba de las relaciones públicas con la mirada calculadora de alguien que había sobrevivido a 3 escándalos corporativos y había aprendido que el encubrimiento siempre era peor que el delito. Amanda Pierce, la asesora jurídica jefe, tenía la misma filosofía. Ambas mujeres llevaban semanas advirtiendo a Serafina de que firmar el acuerdo con Meridian antes de completar la auditoría de seguridad era una imprudencia desde el punto de vista legal y de reputación. Pero Henry Dalton tenía el apoyo de la junta directiva, y ésta quería cifras trimestrales que satisfacieran a los accionistas. La reunión de emergencia en la planta 48 llevaba 2 horas cuando el carrito de Archie apareció en el pasillo fuera de la sala de juntas. A través de las paredes de cristal, podía ver a Serafina, Henry, Clinton y Leo reunidos alrededor de la mesa de conferencias. Los documentos se extendían como una guerra de papeles. El memorando de entendimiento de Meridian estaba en el centro, esperando una firma. Archie estaba fregando el pasillo cuando oyó la voz de Serafina elevarse bruscamente, advirtiendo a alguien que tuviera cuidado. Había agua en el suelo. Levantó la vista y la vio mirándolo con ira a través del cristal. Asintió con la cabeza en señal de disculpa y alejó su carrito por el pasillo, pero mantuvo el cubo de la fregona cerca de la puerta. Su posición no era casual. Durante las últimas 3 noches, había notado que algo fallaba en el punto de acceso inalámbrico cerca de la sala de juntas. La luz de actividad parpadeaba de forma irregular,
lo que no coincidía con el tráfico normal. Esa misma noche, mientras revisaba el armario de herramientas de esa planta, había encontrado cables nuevos que no figuraban en ninguno de los registros de mantenimiento que había revisado discretamente. Alguien había instalado una red secundaria y estaba activa en ese momento. Dentro de la sala de juntas, el portátil de Sarafina estaba abierto en la cabecera de la mesa, mostrando las cláusulas finales del contrato. Ella había dejado un vaso de agua en la mesa, cerca del borde, lo suficientemente cerca como para alcanzarlo cuando se le secara la garganta de tanto hablar. Demasiado cerca del borde. Resultó que Archie retrocedió hacia la puerta de la sala de juntas, calculando el momento de su aproximación. Su rueda se enganchó en el marco de la puerta, tirando hacia un lado. Extendió la mano para estabilizarlo, pero el movimiento hizo que su codo golpeara el cubo de la limpieza. El cubo se volcó. El agua se derramó en un arco claro y brillante, y atravesó la puerta que alguien había dejado entreabierta para que circulase el aire. Golpeó el vaso de Sarafina, que se volcó hacia adelante, derramando más agua directamente sobre su ordenador portátil abierto. La máquina silbó. La pantalla se quedó en negro. Todos se levantaron de un salto. La cara de Sarafina pasó de la sorpresa a la furia en cuestión de segundos. Durante 3 segundos, solo se oyó el silencio y el suave goteo del agua sobre las sillas de cuero. Entonces, la pantalla del BIOS del portátil se encendió. Texto blanco sobre fondo negro. Se ejecutó la secuencia de arranque. Apareció una advertencia. Arranque seguro. Se ha detectado una discrepancia de integridad. El sistema operativo se cargó de todos modos. Y cuando lo hizo, apareció una ventana en el centro de la pantalla que antes no estaba allí. Una barra de progreso que mostraba la transferencia de archivos a un servidor llamado MeridianSecure.net. Las capturas de pantalla de los correos electrónicos se desplazaban. Fragmentos de planos, registros de copias de seguridad, una tarea de carga que se había estado ejecutando de forma oculta en segundo plano y que ahora quedaba al descubierto porque el repentino corte de energía había interrumpido el proceso que la mantenía invisible. Sarafina se quedó mirando la pantalla. Clinton actuó de inmediato, con voz suave y preocupada, sugiriendo que debían confiscar cualquier dispositivo no autorizado, empezando quizá por la memoria USB del conserje. Claramente, se trataba de un sabotaje. Henry exigió saber qué estaba pasando. Leo se inclinó hacia el portátil y palideció al leer los nombres de los archivos que se estaban filtrando. Archie estaba en la puerta, con el agua aún goteando de su fregona, y se encontró con la mirada de Sarafina. Su mirada era tan aguda que podría cortar cristal. Habló en voz baja, deliberando cada palabra. No firmes ese contrato. Alguien ha instalado una puerta trasera. Tu portátil lleva días comprometido. Los de seguridad llegaron en cuestión de minutos. Escoltaron a Archie a una pequeña oficina en la planta 47 y le confiscaron el llavero y la memoria USB. Sarafina ordenó a Leo que realizara un diagnóstico inmediato. Clinton la instó a que se ciñera al calendario, recordando a todos que Meridian había dado garantías, que los retrasos costarían millones y que estaban exagerando ante un simple fallo técnico. Henry lo apoyó, hablando de los precios de las acciones y la confianza de los inversores. Pero algo había cambiado en la mente de Sarafina. Había visto esa barra de progreso. Había visto sus planos patentados listados por su nombre. Y Archie Flynn, el conserje al que apenas había prestado atención en 3 años, la había mirado sin miedo ni distinción y le había dicho que no firmara. Ella les dijo a Henry y Clinton que esperaran. Luego siguió a Leo al centro de operaciones de seguridad en el piso 21. La sala estaba a oscuras, excepto por el resplandor de los monitores, las pantallas que mostraban los flujos de tráfico de la red, los paneles de estado de los servidores y los registros de acceso que se desplazaban como cascadas digitales. Los dedos de Leo volaban sobre el teclado, recuperando datos forenses. Los valores hash no coincidían. Los archivos almacenados en la bóveda cifrada de Sarafina y los archivos que se habían abierto en su portátil no eran idénticos. Alguien los había modificado. Los registros de acceso mostraban entradas fuera del horario laboral,
marcas de tiempo que coincidían con los escaneos de las tarjetas de seguridad del edificio. La identificación de la tarjeta no era la de Sarafina, tampoco era la de Leo. Estaba registrada a nombre de un contratista que debería haber sido desactivado hacía meses. Leo siguió investigando. Encontró un agente ejecutándose en el ordenador de Sarafina, camuflado como una actualización del controlador del panel táctil. Había estado creando un túnel cifrado a través de la red Wi-Fi para invitados, eludiendo por completo el cortafuegos de la empresa. El servidor de comando y control al que se conectaba se resolvía en meridiansecure.net, la misma dirección que aparecía en la ventana de carga 2 pisos más abajo. Archie se sentó en la sala de espera pensando en su hija y en cómo le había prometido que siempre haría un trabajo limpio, un trabajo honesto. Había cumplido esa promesa durante 3 años. Esa noche había roto una regla diferente. La regla que decía que las personas invisibles deben permanecer invisibles. Se preguntó si había valido la pena. Su memoria USB estaba en una bolsa de pruebas sobre el escritorio. Dentro de esa memoria había un entorno Linux arrancable y una herramienta de verificación que había escrito años atrás. 3 noches antes, había visto a Clinton entrar en la sala de servidores durante una ronda de limpieza rutinaria. Clinton llevaba una tableta y parecía nervioso. Archie, curioso y cauteloso tras años viendo cómo fallaban los sistemas porque alguien se saltaba un paso, había hecho una copia de seguridad de ciertos archivos del sistema antes de que se ejecutara la copia de seguridad automática nocturna. No era un procedimiento, era instinto. La puerta se abrió. Sarafina entró, seguida de Leo. Seguía llevando el vestido rojo, pero había perdido la chaqueta en algún lugar y su expresión había pasado de la ira a algo más complejo. Se sentó frente a Archie. «Explícame», dijo. Archie le habló del punto de acceso inalámbrico, de los cables no autorizados, de los extraños patrones de tráfico que había observado durante una semana. Le dijo que su portátil había estado canalizando datos a través de la red de invitados, que la repentina pérdida de energía provocada por el agua había interrumpido el proceso de encriptación, dejando al descubierto lo que había debajo. Le dijo que si hubiera firmado ese contrato esa noche, Meridian habría tenido copias completas de los planos del proyecto Aquila antes de que se secara la tinta, y Whitmore habría perdido la carrera por la patente antes incluso de saber que estaba en ella. La mano de Sarafina se movió inconscientemente hacia el anillo de su madre, haciéndolo girar lentamente alrededor de su dedo. Estudió el rostro de Archie, buscando engaños y encontrando solo una honestidad cansada. «Podrías haberlo contado a alguien», dijo ella. «Lo intenté. Hace 3 días le mencioné la extraña actividad de la red a un supervisor. Él dijo, «Los conserjes no dan consejos técnicos». Ayer dejé una nota al respecto. No obtuve respuesta. Esta noche vi la reunión a través del cristal y supe que se me acababa el tiempo. Así que tomé una decisión. Corté la conexión de la única forma que podía. Leo había estado realizando más comprobaciones durante esta conversación. Ahora levantó la vista con expresión sombría. «Tiene razón, la exfiltración estaba casi completa. 10 minutos más y lo habrían conseguido todo». Sarafina se acercó a la ventana y miró las luces de la ciudad reflejadas en el cristal como diamantes dispersos. Su empresa, su responsabilidad, su error casi catastrófico. Había estado tan centrada en la presión de sus superiores que había dejado de confiar en su propio instinto y casi la destruye a alguien en quien confiaba ciegamente. Se volvió hacia Archie. «Necesito que nos ayudes a arreglar esto». «¿Por qué confiarías en mí?», preguntó Archie. «Porque detuviste una carga en lugar de iniciarla. Porque tuviste 3 años para robar lo que quisieras y dedicaste ese tiempo a arreglar luces rotas y a informar de riesgos de incendio. Porque hizo una pausa, le costaba admitirlo, porque había pasado 2 años confiando en la persona equivocada. Y tal vez era hora de intentar confiar en la persona adecuada. Le dijo a Leo que restableciera el acceso de Archie para darle todo lo que necesitara. Leo dudó solo un momento antes de asentir. Esto ya iba más allá del protocolo. Era una situación de emergencia. Las siguientes 6 horas fueron una catástrofe controlada.
El equipo de Leo descubrió que se había accedido 17 veces a los archivos modificados utilizando la tarjeta secundaria de Clinton. Las marcas de tiempo de los metadatos coincidían perfectamente con los registros de seguridad que mostraban el acceso al edificio a altas horas de la noche. El agente de exfiltración se había instalado durante una actualización rutinaria que Clinton se había ofrecido a realizar personalmente, alegando su eficiencia. Cuando se le confrontó, Clinton mantuvo la calma. Explicó que Meridian había solicitado archivos de demostración para verificar las capacidades de integración. Era una práctica habitual de los proveedores. Había estado tratando de ayudar a acelerar el acuerdo. Henry lo respaldó, desesperado por mantener el contrato en marcha. Pero Archie tenía una prueba más. Desde su memoria USB, presentó algunas comparaciones entre los archivos maestros de la bóveda y las versiones que habían sido modificadas. Las alteraciones no eran solo copias. Alguien había incrustado metadatos adicionales, cambios microscópicos que habrían dado a Meridian pruebas de invención previa si surgía alguna disputa sobre patentes. Era un robo sofisticado disfrazado de cooperación legítima. Amanda Pierce, la asesora jurídica, reconoció inmediatamente las implicaciones. Si hubieran firmado esa noche, no solo habrían entregado tecnología, sino también munición legal a sus competidores. Los posibles daños y perjuicios de la demanda habrían llevado a la empresa a la quiebra. La noticia de la violación comenzó a filtrarse antes del amanecer. Apareció en blogs del sector especializados en historias de espionaje corporativo. Alguien les había dado el soplo, probablemente para forzar la mano de Whitmore. Vivian Brooks convocó una reunión de relaciones públicas de emergencia. Su expresión era sombría. La bolsa abriría en 3 horas. Necesitaban una declaración. La junta directiva exigía una explicación. Henry Dalton, sintiendo que los cimientos se desmoronaban bajo sus pies, sugirió suspender temporalmente a Sarafina para tranquilizar a los inversores. Era el instinto de supervivencia política, tirar a alguien por la borda para aligerar el barco. La mitad de la junta asintió con la cabeza. Sarafina se puso delante de todos ellos, con voz firme a pesar del agotamiento y la traición. Explicó lo que había sucedido, aceptó la responsabilidad por no haberlo detectado antes y luego presentó las pruebas que demostraban que se trataba de un sabotaje deliberado. Anunció que el acuerdo con Meridian quedaba suspendido indefinidamente a la espera de una investigación completa, que se bloqueaba todo el acceso externo a la red y que los servidores de Aquila quedaban aislados hasta que se pudieran verificar copias de seguridad limpias. Henry intentó interrumpirla para discutir las consecuencias en el mercado. Sarafina le cortó. Sobreviviremos a una caída de las acciones. No sobreviviremos a la pérdida de nuestra tecnología básica y a pasar la próxima década en litigios. El acuerdo está muerto hasta que estemos seguros de que nuestra casa está limpia. Pero las pruebas por sí solas no bastaban para detener el daño. Necesitaban identificar a todos los implicados y sellar todas las posibles filtraciones. Archie sugirió una trampa, algo que obligara a los conspiradores restantes a salir a la luz. Era arriesgado. Requería que Sarafina confiara plenamente en él. Pensó en el anillo de su madre, en la confianza y la intuición y en el coste de equivocarse. Dio la orden de proceder. Mientras planificaban la contraofensiva, Clinton hizo su propio movimiento. Al darse cuenta de que la investigación se estaba acercando, activó un programa de borrado diseñado para eliminar las pruebas de los servidores comprometidos. Pero el programa era agresivo y sobreescribía los datos a una velocidad que generaba un calor enorme en la matriz RAID. Los sistemas de refrigeración luchaban por compensarlo. En la sala de servidores de la planta 21, las alarmas de temperatura comenzaron a sonar. Una chispa saltó de una fuente de alimentación sobrecargada a un haz de cables. Los detectores de humo deberían haberse activado al instante. Pero no fue así. Alguien había ajustado su umbral de sensibilidad durante una revisión de mantenimiento rutinaria semanas atrás, lo que supuso un valioso retraso de unos segundos. Cuando se activó el sistema de extinción de incendios, el humo ya se estaba extendiendo por el pasillo.
Sarafina estaba en el centro de operaciones de seguridad cuando sonaron las alarmas. Corrió hacia la sala de servidores, pensando solo en las unidades de respaldo que contenían las copias limpias de Aquila. Las cerraduras electrónicas se habían activado por defecto en modo de seguridad, sellando el fuego en el interior, pero también atrapando a cualquiera que pudiera estar allí. Tiró de la puerta, pero no se movió. Archie apareció a su lado con su llavero y su multiherramienta. Años de mantenimiento de la infraestructura del edificio le habían enseñado los controles manuales de todos los sistemas. Abrió la tapa de emergencia, burló la cerradura electrónica con una palanca mecánica y abrió la puerta. El calor y el humo salieron a borbotones. «¡Tras!», ordenó. Pero Sarafina ya lo había adelantado y se dirigía hacia la jaula de la unidad de respaldo. Los rociadores se activaron por encima de sus cabezas, empapándolo todo. Archie la agarró del brazo y la empujó hacia un rack de servidores específico. No era el almacenamiento principal de Aquila, que ya había sido corrompido por el borrador, sino la unidad de respaldo que el equipo de Leo mantenía como último recurso a prueba de fallos. Archie lo había visto durante sus rondas de limpieza. Había visto la etiqueta roja de superviviente en el chasis. Sacaron la unidad, con el agua corriéndoles por la cara y el humo picándoles en los ojos. Leo apareció en la puerta, gritándoles que salieran. Los tres salieron tambaleándose al pasillo mientras la espuma extintora se desplegaba detrás de ellos, sofocando lo que quedaba de las llamas en la escalera, empapados y tosiendo. Sarafina miró la unidad parodia en manos de Archie como si fuera el santo grial. Luego miró al hombre que acababa de salvarle la vida y el futuro de su empresa. Algo cambió en su expresión. La última barrera de distancia profesional se derrumbó. «Dime qué hacer», dijo en voz baja. Archie expuso el plan con la calma metódica de alguien que había pasado años pensando en escenarios de fracaso. Utilizarían su entorno USB sin conexión para arrancar un sistema operativo limpio, montarían la unidad parodia en modo de solo lectura y extraerían una línea de tiempo con metadatos con marca de tiempo que mostraría exactamente quién había accedido a qué y cuándo. Llamarían a Dante Morrison de la Unidad de Delitos Cibernéticos para asegurarse de que todo quedara documentado legalmente. Harían que Viven retrasara a la prensa otras 24 horas. Harían que Amanda preparara medidas cautelares contra Meridian si las pruebas confirmaban su complicidad. Y tenderían una última trampa. Crearían un archivo trampa etiquetado como Especificaciones Finales de Integración de Aquila versión 2. Lo incrustarían con píxeles de rastreo invisibles y canarios DNS que llamarían a casa en el instante en que alguien lo abriera en cualquier parte del mundo. Y luego le concederían a Clinton acceso temporal a la bóveda con el pretexto de ayudarle con la recuperación ante desastres. Si picaba el anzuelo, tendrían pruebas de robo de datos activo con plena validez legal. Sarafina escuchó y luego asintió. «Hazlo». Mientras Leo trabajaba en la configuración técnica, Sarafina le hizo a Archie la pregunta que se había estado gestando en su mente. «¿Por qué estás aquí? ¿Por qué trabajas como conserje cuando puedes hacer esto?» Archie le habló del antiguo proyecto, de cómo lo traicionaron, de cómo eligió a su hija por encima de su carrera, de la promesa que le había hecho a Audrey de que solo haría trabajos limpios. Trabajos honestos, un trabajo que le permitiera dormir por las noches. Sobre cómo los trabajos invisibles tenían su propio tipo de poder porque la gente decía cosas delante de los conserjes que nunca dirían delante de los ingenieros. Le dije a mi hija que siempre haría lo correcto, incluso cuando fuera difícil. Dijo que ella tenía 8 años. Dibuja gotas de agua que transportan información. No sabe que su padre solía construir los sistemas que protegen ese tipo de tecnología. Quería que me conociera como alguien que cumplía sus promesas, no como alguien que luchaba sucio y ganaba. Por primera vez en 3 años, Sarafina sintió el peso del anillo de su madre como algo más que una carga. Confía en las personas adecuadas. Ella había confiado en credenciales, títulos y presentaciones pulidas. Se había olvidado de confiar en su instinto y en la integridad. Esa noche, condujo hasta el apartamento de Archie en Queens, un edificio modesto con buena luz
y un parque infantil al otro lado de la calle. Audrey abrió la puerta con una camiseta con un robot estampado. Llevaba el pelo oscuro recogido en una coleta. Detrás de ella, las paredes estaban cubiertas de bocetos y diagramas. La visión de un niño sobre la ciencia y las posibilidades. Un dibujo llamó la atención de Sarafina. Una sola gota de agua que se dividía en 7 rayos de luz. Cada rayo transportaba pequeños paquetes de datos. En la parte inferior, con cuidadosas letras escritas con lápices de colores, Audrey había escrito: "El agua habla si la escuchas". ¿Tú has dibujado esto?, preguntó Sarafina. Audrey asintió con timidez. Mi padre dice que el agua puede transportar secretos. Dice que todo deja un rastro. Sarafina se arrodilló para ponerse a la altura de Audrey. Tu padre tiene razón y acaba de salvar mi empresa prestando atención a esos rastros. Más tarde, después de que Audrey se hubiera acostado, Sarafina y Archie se sentaron en la pequeña cocina con café y agotados. Ella se disculpó por haber dudado de él y por haber estado a punto de arrestarlo durante 3 años sin verlo en absoluto. Él aceptó la disculpa con tranquila elegancia y luego la sorprendió disculpándose a su vez por no haber encontrado una forma mejor de advertirle del caos que había causado su decisión. Necesito que dirijas la reconstrucción de la seguridad, dijo Sarafina. No como consultor, sino como jefe de ciberresiliencia. Con plena autoridad, un equipo completo y todo el presupuesto que necesites. Vamos a rediseñar todo basándonos en el principio de que cada ruta de datos necesita un canario, una forma de saber si ha sido comprometida. Una arquitectura de seguridad con temática acuática. En realidad, es idea de tu hija. Todo secreto deja un rastro. Archie dudó. Tenía que pensar en Audrey y en las rutinas que importaban. Una promesa de mantenerse limpio. Sarafina vio el conflicto e hizo una oferta que nunca había hecho antes. Horario flexible, trabajo a distancia cuando fuera necesario y una beca completa para Audrey en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, con inicio inmediato. No era un soborno, sino una inversión en el futuro. Necesito gente en la que pueda confiar. Sarafina dijo, gente que me diga la verdad, incluso cuando sea inconveniente. Gente que entienda que proteger algo significa estar dispuesto a romperlo antes de que lo haga otra persona. Pasaste 3 años invisible, observándolo todo. Ahora necesito que seas visible, que construyas algo que no se pueda romper 2 veces de la misma manera. La trampa se cerró 2 días después. Clinton, creyendo que había desviado con éxito las sospechas hacia problemas de integración de proveedores, inició sesión en la bóveda utilizando sus credenciales de recuperación de emergencia. Descargó el archivo Honeypot de Aquila, versión 2, lo transfirió a una unidad personal cifrada y luego lo reenvió a través de un servicio de anonimato a una dirección de correo electrónico registrada a nombre de Oliver Grant, director ejecutivo de Meridian Technologies. El DNS Canary se activó en 8 minutos. Los píxeles de seguimiento informaron de su ubicación. Una granja de servidores a las afueras de Filadelfia, registrada a nombre de una filial de Meridian. El archivo había sido abierto, copiado y distribuido a 3 destinatarios internos del Laboratorio de Desarrollo de Meridian. La unidad de delitos cibernéticos de Dante Morrison lo había estado supervisando todo desde un centro de operaciones móvil aparcado a 2 manzanas de la Torre Whitmore. Coordinaron la operación con la División de Propiedad Intelectual del FBI. Se ejecutaron órdenes judiciales simultáneamente en la sede de Meridian y en el apartamento de Clinton. El enfrentamiento tuvo lugar en la oficina de Sarafina. Clinton se encontraba entre 2 agentes federales mientras Archie mostraba las pruebas en una pantalla montada en la pared. Registros de transferencia con Mac. Direcciones que coincidían con los dispositivos de Clinton. Marcas de tiempo que se correlacionaban con su acceso al edificio. Metadatos de correo electrónico que mostraban correspondencia con Oliver Grant que se remontaba a 11 meses atrás. Registros financieros que mostraban depósitos en una cuenta offshore abierta la semana después de que el primer prototipo del proyecto Aquila tuviera éxito. Clinton intentó una última maniobra de distracción
alegando que Archie había fabricado las pruebas y que los conserjes no tenían la experiencia necesaria para coordinar algo tan sofisticado. Archie respondió repasando cada una de las pruebas técnicas, la verificación de la cadena de hash, las anomalías del protocolo TLS, la correlación temporal entre los pases de la tarjeta de Clinton y las marcas de tiempo de modificación de los archivos. Cada explicación era precisa, metódica y completamente condenatoria. Sarafina vio cómo se llevaban a Clinton esposado. Este hombre al que había confiado su agenda, sus contraseñas, sus vulnerabilidades. Se sentía vacía por la traición, pero también extrañamente lúcida. Tenía tanto miedo de confiar en la persona equivocada que había dejado de confiar en sus propios instintos. Archie la había obligado a ver lo que realmente estaba pasando en lugar de lo que ella quería creer. Los fiscales federales acusaron a Clinton de espionaje corporativo, robo de secretos comerciales y fraude electrónico. Meridian Technologies se enfrentó a un litigio civil por recibir propiedad intelectual robada a sabiendas de su adquisición ilegal. Oliver Grant dimitió en menos de una semana, alegando motivos de salud, pero todo el mundo sabía la verdad. El descubrimiento sería brutal. Amanda Pierce coordinó la respuesta legal con la eficiencia de alguien que había estado esperando esta lucha. Vivian Brooks gestionó la narrativa pública, transformando lo que podría haber sido una filtración catastrófica en una historia de justicia rápida y vigilancia interna. Las acciones se vieron afectadas inicialmente, pero se recuperaron cuando Whitmore anunció una revisión completa de la seguridad y nombró a Archie Flynn como jefe de ciberresiliencia, un puesto ejecutivo de nueva creación. Henry Dalton se disculpó con Sarafina en privado, admitiendo que su presión para cerrar el acuerdo había sido para cubrir sus propios fracasos en lugar de servir a los intereses de la empresa. Presentó su dimisión. Sarafina la aceptó. La junta directiva, asustada por lo cerca que habían estado del desastre, otorgó a Sarafina plena autoridad para reconstruir la infraestructura de seguridad como ella considerara oportuno. Se acabaron los atajos, se acabó el saltarse los protocolos por comodidad. La empresa se recuperaría adecuadamente o no se recuperaría. La primera iniciativa de Archie fue exactamente lo que había prometido. Una arquitectura de seguridad basada en el agua, en la que cada flujo de datos contenía marcadores rastreables. Las anomalías activaban alertas y la confianza se verificaba continuamente, en lugar de darse por sentada eternamente. Contrató a Leo como subdirector y trajo a Dante Morrison como asesor externo. Formó un equipo de personas que entendían que la seguridad no consistía en una prevención perfecta, sino en saber cuándo se había producido una vulneración y responder antes de que el daño fuera irreparable. Un año después, el proyecto Aquila se puso en marcha con éxito. Sus sensores inteligentes de agua revolucionaron la supervisión de infraestructuras en 6 continentes. Whitmore Technologies se convirtió en un caso de estudio y en un ejemplo de resiliencia corporativa. Se presentó en escuelas de negocios como un ejemplo de cómo sobrevivir a una traición catastrófica y salir fortalecido. La conferencia anual de seguridad se celebró en la misma sala de juntas del piso 48 donde todo había comenzado. Archie presentó la nueva arquitectura a los líderes del sector y explicó cómo la verificación continua y el registro transparente habían reducido a cero las intrusiones exitosas. Audrey, que ahora tenía 9 años y se sentía cada vez más cómoda hablando en público, mostró un prototipo de robot de señalización de agua que podía detectar anomalías en las redes de fluidos y transmitir avisos a través del agua. Sarafina observaba desde un lado de la sala, ya sin el vestido rojo y la armadura, sino con un sencillo atuendo profesional que sugería confianza sin necesidad de aparentarla. Había aprendido a confiar en su equipo, a admitir la incertidumbre, a valorar la competencia por encima del carisma. La empresa era diferente ahora. Ella era diferente. Después de la presentación, cuando los invitados se habían marchado y los camareros estaban limpiando, Sarafina encontró a Archie en la terraza de la azotea. Manhattan se extendía bajo ellos. Una galaxia de luces se reflejaba en las torres de cristal, y la ciudad parecía casi líquida en la bruma del atardecer. ¿Sabes?
dijo Sarafina, apoyándose en la barandilla. Esa noche, cuando derramaste agua sobre mi portátil, estaba dispuesta a destruirte. Lo sé, dijo Archie en voz baja. Estaba dispuesto a que me destruyeras, pero no sin antes detener el robo. Lo salvaste todo rompiéndolo todo. Ella se volvió para mirarlo. Este hombre que había pasado 3 años invisible, que había sacrificado su carrera por su hija, que había arriesgado lo poco que le quedaba para hacer lo correcto. Por cierto, ese portátil costaba $8,000. La empresa que casi perdimos valía $800 millones. La mejor inversión que hemos hecho nunca. Archie sonrió levemente. Tu seguro cubría el portátil. Lo comprobé. Claro que lo hiciste. Ella se rió sorprendiéndose a sí misma. El anillo de su dedo reflejó la luz. Lo llevaba puesto la noche en que todo cambió. Lo había estado tocando cuando tomó la decisión de confiar en él. Confía en las personas adecuadas. Mi madre me dejó este anillo. Dijo que me ayudaría a saber en quién creer. No entendí lo que quería decir hasta que conocí a alguien que prefería estar equivocado y ser honesto a estar en lo cierto y ser corrupto. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, ligeras y cálidas, salpicando el pavimento con estrellas oscuras. Ninguno de los dos se movió para entrar. La lluvia se intensificó ligeramente y Sarafina cerró los ojos, sintiendo cómo lavaba los últimos restos de la persona que había sido antes de aquella reunión de medianoche. A veces, dijo Archie en voz baja, hay que cortar la corriente para ver lo que realmente funciona. El agua hace eso, lo detiene todo, lo expone todo, lo limpia todo. ¿Es eso lo que le dijiste a Audrey? Preguntó Sarafina. Le dije que el agua lleva la verdad, que no se puede ocultar nada a algo que fluye por todas partes y lo recuerda todo. Ella lo entendió mejor que yo. Los niños suelen hacerlo. Se quedaron juntos bajo la lluvia. El director ejecutivo y la jefa de seguridad, dos personas que habían sido desconocidas hacía un año, ahora unidas por la crisis y la reconstrucción, y la extraña intimidad de la supervivencia compartida. Debajo de ellos, la ciudad brillaba a través de la lluvia como 1 millón de promesas reflejadas en 1 millón de ventanas. Sarafina pensó en aquella noche, en el momento en que todo se había hecho añicos y se había vuelto a recomponer en algo más fuerte. En la decisión que había tomado Archie, sabiendo que podría costarle todo. En la decisión que ella había tomado de creerle, a pesar de que todos sus instintos le gritaban que tuviera cuidado. Derramaste agua sobre mi ordenador portátil, dijo ella, y salvaste mi futuro. A veces, respondió Archie, eso es lo que hace falta. Hay que apagar todo para ver lo que importa. La lluvia caía con más fuerza, limpiando la ciudad, y en algún lugar debajo de ellos, en un apartamento de Queens, una niña de 9 años dibujaba otra gota de agua, dividiendo la luz en datos, imaginando la próxima cosa imposible que los adultos acabarían construyendo. El futuro se esbozaba con lápices de colores, protegido por personas que entendían que la confianza no era una debilidad, sino una base, que la seguridad no tenía que ver con los muros, sino con saber cuándo algo los había traspasado, que a veces la salvación venía de lugares en los que no buscabas. Sarafina extendió la mano y tomó la de Archie, no de forma romántica, sino en señal de reconocimiento. Dos personas que habían aprendido la misma dura lección desde perspectivas opuestas, que el poder sin confianza es frágil, que la visibilidad sin integridad es vacía, que la persona adecuada en el momento adecuado puede cambiarlo todo. Se quedaron allí hasta que la lluvia amainó, hasta que la ciudad volvió a brillar con claridad, hasta que el agua corrió por las torres de cristal y se adentró en las calles, llevando su carga de luz reflejada hacia los desagües pluviales y los ríos, y finalmente al océano, donde todo se disolvió y se reformó y comenzó de nuevo. Al igual que la confianza, al igual que la verdad, al igual que la empresa que habían reconstruido juntos, gota a gota, con cuidado.